Miedo, rechazo, marginación, situaciones muy dolorosas que a menudo acompañan a quienes se ven afectados por la locura, enfermedad que no solo sufren quienes la padecen, sino también sus más allegados. Hasta el 3 de marzo, el Teatro Infanta Isabel nos permite conocer las dos caras de esta dura realidad. El silencio de Elvis es una historia de lucha, pero también de comprensión, en la que sus personajes se enfrentan a uno de los obstáculos más difíciles de superar en la vida, el que encierra la propia mente. Hoy tenemos con nosotros a uno de sus protagonistas, Pepe Villuela, bienvenido. Hola, muchas gracias, muy amable. Parece que las enfermedades mentales nos producen como menos empatía que las demás o incluso nos generan rechazo. ¿A qué crees que se debe? Yo creo que es al miedo, fundamentalmente, el miedo que tradicionalmente hemos tenido por desconocimiento hacia la enfermedad mental. Tradicionalmente las enfermedades mentales se han asociado con, como diría, pues como una invasión diabólica, ¿no? de los seres. De hecho, en algunos países africanos a las personas enfermas mentales se las aparta de la familia, incluso se las llega a encadenar y a encerrar en lugares donde nadie las pueda ver. Y yo creo que también en un momento determinado de nuestra historia los llamados manicomios fueron lugares de reclusión donde esconder y donde apartar de nosotros a las personas que sufrían enfermedades mentales. Por suerte todo esto se ha ido humanizando y hoy en día gozamos de una mayor empatía, pero aún así se siguen viendo sombras en torno a esta enfermedad. A nadie, se le ocurriría de alguna manera ocultar que tiene una cardiopatía. Nadie incluso se avergonzaría de tener un enfermo en casa que tiene una enfermedad del corazón. En cambio, sí que es cierto que tendemos a ocultar las enfermedades mentales porque tememos que los demás nos estigmaticen, que nos tachen, de locos. Uh-huh. Ya esa palabra tiene connotaciones negativas que nos asustan. Entonces, yo creo que así someramente tengo la idea de por qué seguimos teniendo esta tendencia a hablar poco o nada de las enfermedades mentales. Uh-huh. Tú en la obra interpretas al padre de familia que se ve en la difícil situación de lidiar con un hijo que sufre esquizofrenia. ¿Cómo es meterse en la piel de un personaje así tan complejo? Bueno, Vicente no es muy complejo. Yo creo que es un hombre bastante sencillo, uh-huh, bastante simple. Es una persona muy normal que de pronto se ve afectada por una situación que no esperaba tener nunca. Y eso le desgarra enormemente y se encuentra incapaz de afrontarlo, pero lo hace desde una sencillez absoluta y pasmosa. Lo único que no entiende es por qué no entiende a su hijo y por qué no puede ayudarle, y entonces por eso pide ayuda. Pero el personaje, yo creo que sobre todo cuando uno ha sido padre, uh-huh, hace ya algunos años que lo soy, no es difícilmente imaginable, ¿no? Es a todo lo contrario. Si uno piensa en esa situación, en que tienes un hijo con el que no sabes muy bien qué hacer, no sabes cómo ayudarle y estás buscando desesperadamente ayuda, enseguida te aparecen las imágenes necesarias para encarnarlo y representarlo. Y luego, por otra parte, el personaje está magníficamente escrito, y todos los demás, por Sandra Ferrusa, y no tienes más que ponerte en el servicio del texto y dejarte llevar por él. Las palabras te van iluminando a medida que vas aprendiéndolas, diciéndolas y entendiéndolas. No ha sido difícil. Por otra parte, sí que te digo que es apasionante, es muy bonito y es una aventura cada día, pero no es un personaje difícil de imaginar. Es un hombre muy normal en una situación muy difícil. Entonces, a la hora de construir este personaje, digamos que tu experiencia como padre también ha influido. Sí, está claro que las experiencias que uno tiene en la vida las acaba llevando de alguna manera al escenario. Necesitas agarrarte a cosas muchas veces muy concretas para entender a los personajes y para interpretarlos. Y aunque afortunadamente yo no he tenido nunca un hijo con una enfermedad mental, digo afortunadamente porque evidentemente es algo que no se le puede desear a nadie y que nadie desea, pues sí me imagino, a raíz de haber hablado con otros padres que tienen ese problema o de haber visto esas realidades muy cerca de mí en algunos conocidos, pues
no resulta difícil y te agarras tanto a testimonios de otros como a lecturas, como bueno, pues experiencias personales que tú puedes extrapolar y llevar a hacer de alguna forma metafórica parecido a lo que está viviendo el personaje. Uh-huh. Hablando de esas experiencias que alguna gente ha compartido contigo, ¿quién crees que realmente sufre más en estas situaciones, el enfermo o la persona que convive con el enfermo? Yo creo que cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene su parte, porque puede haber enfermedades mentales en las que la conciencia se pierda y el enfermo deje de sufrir de algún modo porque pierde esa conciencia o esa conciencia de la realidad. Pero aún así yo creo que se sigue sufriendo, ¿no? Y precisamente la función de lo que hablas de eso, de que es un sufrimiento, un padecimiento, una lucha compartida, la del enfermo que intenta encontrar asideros a los que poder agarrarse para salir adelante, y la familia que intenta ayudarlo y que muchas veces pues no sabe, ¿no?, cómo hacerlo, y necesita la ayuda de los médicos, necesita la ayuda de las instituciones. De eso habla precisamente la función de la dificultad de unos y de otros, del enfermo y de los que están a su alrededor. Uh-huh. En la obra también vemos que a menudo tu personaje le cuesta expresar mucho sus sentimientos. ¿Es esa su forma de luchar contra la adversidad que está viviendo? Sí, de alguna manera creo que todos tenemos un mecanismo de negación de nuestra realidad cuando esa realidad no nos gusta. Y él, sobre todo al principio de la función, no quiere ver qué es lo que le pasa a su hijo, no quiere aceptarlo, no puede. Y luego, bueno, pues es cierto también que es un hombre que ha sido educado pues de una manera muy castrante en lo que se refiere a la comunicación de los sentimientos, algo que no es extraño en nuestra sociedad, sobre todo en épocas anteriores, ¿no? Todos hemos oído alguna vez esa famosísima frase de los niños no lloran, que muestra claramente cómo tradicionalmente se ha tendido a intentar ocultar los sentimientos, a no mostrarse demasiado ante los demás abiertamente, porque se puede interpretar como un síntoma de debilidad o como una ñoñería, como algo que no tiene sentido. Y bueno, pues ese hieratismo en lo que se refiere a la expresión de los sentimientos, Vicente lo tiene incorporado, le han enseñado eso. Uh-huh. Es un hombre incapaz, o le cuesta muchísimo expresar sus sentimientos, decir te quiero. Eso es un problema también para comunicarse, y es un problema para encajar determinadas cosas. Es una víctima de un determinado tipo de educación, y yo creo que todos en algún momento hemos sentido esa sensación de incapacidad para expresar los sentimientos, que yo creo que en esa escena precisamente de la que hablas, Sandra nos retrata de algún modo a todos, ¿no? A todos los que tenemos en algún momento de nuestra vida el problema, pues no digo ya para decir te quiero, pero problema para pedir perdón, problema para expresar abiertamente cuál es nuestra frustración ante algo, o una protesta, o incluso la ira, ¿no? La buena educación muchas veces no es tan buena, muchas veces uh-huh. nos lleva a reprimir sentimientos que estaría mejor compartir. Uh-huh. Por otro lado, la obra se desarrolla en un entorno, pues lo que tú comentabas, pues más tradicional, más rural. ¿Crees que este ambiente es más hostil para una persona con esquizofrenia o una persona diferente, por así decirlo? No, yo creo que no necesariamente. La falta de medios siempre es un problema para todo, y más que de una falta de empatía por parte de los familiares, que no creo que se hable de eso en la función, sino de todo lo contrario, de que gracias a la empatía y al cariño y al amor que le tienen, pese incluso a que Vicente es una persona incapaz de expresar sentimientos, esos sentimientos le desbordan, y son esos sentimientos los que precisamente, y esa empatía, los que hacen que sus familiares se sientan pegados a su hijo, avisen y no lo abandonen ni en las peores situaciones. Lo que sí está claro también, y eso también lo refleja la obra, es que en una situación de carencia económica es mucho más difícil afrontar estas realidades,
porque, bueno, pues no es lo mismo tener un centro en el que uno sea atendido, estar bien medicado, tener muy buenos profesionales cerca, a que todo eso te esté siendo negado. Y eso se puede hacer extensible a muchísimas enfermedades, no solamente a las enfermedades mentales. Hay gente que está desatendida y las instituciones, ya este debate famosísimo acerca de la ley de dependencia y su aplicación en la sociedad está de algún modo también reflejado en la función. La gente que menos dinero tiene, que menos posibilidades tiene, son más víctimas, no porque sean menos inteligentes ni menos empáticos, sino por eso, porque no tienen dinero y porque eso conlleva un precio y un desgaste y un sufrimiento mayor. Uh-huh. Más allá de, bueno, lo que comentábamos al principio, lo que comentabas más bien de que es cierto que bueno, las enfermedades mentales que pues nadie dudaría en decir que tiene una cardiopatía o que tiene un familiar con una cardiopatía, pero sí en ocultar que tiene un familiar pues que sufre algún tipo de enfermedad mental. Más allá de eso, también digamos institucionalmente o en la sociedad en otros aspectos, ¿crees que la locura es una realidad silenciada de algún modo? Sí, y lo creo más desde que hemos empezado a trabajar con esta función, con el silencio de Elvis, porque desde que lo hemos empezado a hacer yo no he parado de encontrarme con gente que me dice que tiene casos muy cerca, o bien en su propia familia o en su entorno cercano. Antes no me pasaba. Simplemente con el hecho de comentar a la gente, pues estoy haciendo una función que trata de esto, la gente se abre un poco y te dice, sí, pues me interesa porque, bueno, tengo un caso cercano y sí, es un tema que me interesa. Y solamente con el hecho de explicarle a alguien que estás haciendo esta función, ya ahora estos días cuando la estamos representando y después te quedas a hablar con la gente o al salir del teatro, hay muchísima gente que se acerca para decirte que tiene a alguien enfermo, o incluso alguna persona con enfermedad mental se ha acercado y nos lo ha dicho. O sea, que de algún modo el teatro, en este caso por lo menos, cumple esa función de desatascar y de permitir establecer y plantear un diálogo, que luego el planteamiento que esté hecho en la función pueda ser acorde a los gustos de las personas, es otro tema, pero que indudablemente pone sobre la mesa un tema y hace mucho más fácil hablar de ello, también es verdad. Y lo estoy viendo ahora, precisamente el hecho de que a raíz de empezar a trabajar en la función aparezca tanta gente diciendo que les pasa y que no lo hubieran dicho antes, gente de mi entorno, pues sí, me da que pensar, me hace pensar que cuesta hablar de ello y que se vive muy silenciosamente. En algunos casos, en otros no, pero en algunos casos sí. Y ya para terminar, si me tuvieras que dar una única razón para ir a ver el silencio de Elvis, ¿cuál sería? Pues yo hablaría de buen teatro con una cuestión social candente, importante. Es decir, si te interesa, si te gusta el teatro, vas a ver buen teatro, y si te interesan las cuestiones, digamos, difíciles de tratar, pero que merece la pena tocar, el silencio de Luis te lo va a proporcionar. Incluso hay gente que ha ido a ver la función que no es habitualmente espectadora de teatro, pero que se ha sentido movida a ir porque el tema le interesa y les ha interesado. Entonces yo, si tuviera que decir en pocas palabras, ven a ver el silencio de Luis, ya ven, porque vas a ver buen teatro y además con un tema candente, ¿no? Que no te va a dejar indiferente de ninguna manera. Pues muchísimas gracias, Pepe, y felicidades por tu trabajo en esta producción, que es brillante. Pues muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por tu atención y un abrazo muy grande. Otro. Hasta luego. Adiós. Y os recordamos que hasta el 3 de marzo podréis ver la obra de miércoles a domingo en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Hasta pronto.